Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Bueno, se realizó ayer el paro de profesores, paro de advertencia. Hubo movilizaciones, algunas de ellas bien numerosas. Y el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, hizo un balance de la situación, ¿no?, de la movilización. Habló de 40.000 profesores que marcharon por la Alameda y le envió un mensaje al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, refiriéndose a los 6 puntos que están en cuestión, y señalando que esperan que se resuelvan. No queremos más mesas que no llegan a nada, queremos soluciones efectivas, concretas y respuestas a cada uno de los puntos que hemos planteado. Bueno, queremos hablar con el ministro Cataldo, precisamente el ministro de Educación, porque hay otros temas también que nos interesa abordar. Pero, ministro, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Quiero partir por esto, obviamente, que es lo más siempre hay muchos urgente. temas en educación. Sí, pues obvio. Siempre se hace poco tiempo. Pero este es, Sí. claro, importante, porque ayer hubo un paro de advertencia que podía transformarse en una situación, digamos, de mayor permanencia. Y claro, hay estudiantes que pierden clase y están estos puntos que plantea el presidente del Colegio de Profesores. A ver, ¿cuál es el estado de situación de las conversaciones? Mira, primero decir algo que me parece que es necesario. Considero que no es necesario llevar a esto a una paralización, ni de advertencia, ni definitiva, porque eso no va a alterar la voluntad del Ejecutivo de tener un espacio de negociación, ni mucho menos de aproximarnos a acuerdos en aquellos aspectos que podemos acordar. De hecho, llevamos 5 mesas, si no me equivoco, ya en desarrollo. El día de hoy, de hecho, estaba programada con antelación una nueva reunión de la mesa para poder seguir analizando las demandas, pues son 6 puntos, pero cada punto se desglosa en varios otros más, ¿no? Entonces, yo diría que esta mesa va a tener un buen puerto. Estamos trabajando para que eso se consiga dentro de los marcos de lo que sea razonable para la política pública y también dentro de las expectativas de lo que los profesores y profesoras nos plantean. Hay muchas cosas en las que estamos de acuerdo, de hecho, y que tienen que ver con dificultades que atraviesa hoy día el sistema y que tienen que ver, por ejemplo, con la implementación de la nueva educación pública, algunos asuntos. También hay otros que tienen que ver con la carrera docente. Hace poco tiempo legislamos una ley que pone fin a la doble evaluación. Estamos trabajando en el reglamento que debería operacionalizar varios de los asuntos que ellos nos están planteando, por nombrar solo un par. Y hay otros más, ¿no?, que están en agenda y que yo creo que vamos a poder lograr acordar. Para que lo puedan entender nuestros auditores y auditoras, el tema de la titularidad no es tan sencillo, porque es una cuestión bien relacionada con el mundo docente, ¿no? Sí. Pero esto tiene que ver con profesores que cumplen con ciertos requisitos de antigüedad, ¿no?, para permanecer en los colegios, en su puesto. Para ser titulares de las horas que están en esa condición. Yeah. La titularidad en general tiene una regla, ¿no?, que son aquellos docentes que han ejercido una cierta horas de clase en su calidad de contrata durante 3 años continuos o 4 discontinuos. En ese contexto, entonces, se vuelven titulares la hora según lo que se ha legislado anteriormente. De hecho, hay un proyecto de ley que está en el Congreso presentado por la diputada Camila Rojas que aborda este tema, y algo que, por cierto, estamos analizando como Ejecutivo. Es parte de lo que vamos a conversar en la sesión del día de hoy. Ahí esa mesa de trabajo la coordina la subsecretaria Alejandra Ratia. Ya, ahora, ¿cuál es el punto más complicado de todos estos planteamientos que hace el Colegio de Profesores, diría usted? ¿Cuál es el punto que podría trabar o hacer que esto tarde más? No sé si hay un punto complicado en particular. Todos tienen alguna complejidad porque cada asunto que se está planteando tiene una serie de desagregaciones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de educación pública hay muchos temas que, yo diría, todos los temas que están situados por parte de los profesores los compartimos más o menos, pero los compartimos en general. Pero claro, hay algunos que tienen mucha dificultad, por ejemplo, cuando nos plantean el construir un nuevo sistema de financiamiento. En los tiempos que tenemos, por mucha voluntad que tengamos y por mucha coincidencia que tengamos con el punto, no sé si vamos a ser capaces de poder llegar a un nuevo sistema de financiamiento a la educación. Es un debate grande que afecta a muchos miles de establecimientos educativos. Son millones de estudiantes que hoy día se financian con el actual esquema de financiamiento, pero hay una comprensión transversal, diría yo, por parte de todos los sectores políticos de que es necesario superar el actual sistema de financiamiento. Ahora,
cuál es el sistema de financiamiento que queremos es algo que todavía yo diría no tiene acuerdo, pero al menos sí en superarlo. Entonces, cosas como esas son complejas, aunque no es difícil coincidir con ellos en ese punto, ¿no? Ministro Cataldo, hay un tema que está planteado en los puntos del Colegio de Profesores y que es un tema que sí genera mucha preocupación, que es la violencia, las agresiones, los hechos violentos en los colegios que se empiezan a repetir o empiezan a darse con ciertas características. ¿Qué pasa ahí? Y que yo entiendo que el Ministerio ha tomado este asunto y que hay todo un plan de desarrollo, pero ¿cómo avanza eso y en qué aspectos habría que poner el énfasis para que esto pueda mejorar? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es retomar la discusión del proyecto de ley de convivencia y bienestar de las comunidades educativas. Es un proyecto de ley que está en segundo trámite, estamos esperando que la sala del Senado lo apruebe para ir a la discusión en particular, para poder despacharlo. Y ahí hay un nuevo marco de entendimiento de la convivencia en lo legal, crea una nueva institucionalidad, tenemos ya la posibilidad de, a través de esta nueva ley, monitorear de manera mucho más integral la convivencia educativa. ¿Cómo? ¿A través de qué herramientas, ministro? ¿Qué propone? A través de la Agencia de la Calidad, la creación de un observatorio para la convivencia educativa. Hoy día ya estamos aplicando a través del CIMSE una encuesta que mide lo que se denomina IDPS, ¿no? Que son los indicadores de desarrollo personal y social. Y hemos dado cuenta de que los resultados de los IDPS, cuando son positivos, en general se correlacionan con buenos resultados educativos. Es decir, la correlación entre convivencia y bienestar al interior de las comunidades, autopercepciones positivas, percepciones de los distintos actores de la comunidad respecto a los estudiantes, cuando son positivos, en general hay buenos resultados. Entonces, para nosotros es muy importante ir monitoreando, generando información y evidencia para tomar decisiones. Porque mira, y este tema es bien complejo porque el sentido común nos indica que cuando hay situaciones de violencia, probablemente las regulaciones y las sanciones son lo mejor. Pero lo cierto es que no ha habido periodo en la historia, desde que se crea la ley, por ejemplo, de aula segura, en que se haya aplicado más la sanción de expulsión o de cancelación de matrícula que en estos últimos 2 años. Y sin embargo la situación no ha mejorado. Por lo tanto, acá no hay una varita mágica. Lo que necesitamos es monitorear el sistema, identificar cuáles son las condicionantes que operan y de qué manera se pueden buscar alternativas para resolverlo. Por eso creamos esta gobernanza, este observatorio que va a monitorear la convivencia educativa a nivel nacional para la toma de decisiones. Ahora, más allá de, ministro, otros elementos más. Sí, más allá de las sanciones, ¿no? Expulsiones y ese tipo de determinaciones que a veces, claro, se piden, digamos, con mucha liviandad y facilidad. Los profesores, ¿qué herramientas se le pueden otorgar para manejar situaciones de este tipo? Porque hemos visto que hay profesores que han sido agredidos, que se ven sobrepasados, que entran en situación de estrés, en fin. ¿Qué pasa con eso en términos de cuestiones que van más allá de que los profesores lo puedan, digamos... por supuesto. Porque a veces, claro, al alumno lo pueden expulsar y todo, pero la situación se vive igual al interior de la sala. Y lo vivido permanece, digamos, y eso claro, hay que trabajarlo exacto. también. Mira, hay varias dimensiones. La primera es que estamos discutiendo en el debate, de hecho una propuesta del magisterio y también está en la agenda corta, el tener una valoración diferente del papel del profesor jefe. Y darle un rol al profesor jefe como un conductor de la realidad y de las relaciones, de las dinámicas del grupo curso al que le toca ejercer esa jefatura, ¿no? Eso es algo que no está presente hoy día en el proyecto de ley y es parte de lo que surgió en la discusión en general. Por eso estamos esperando que se discuta en el Senado para que se vote en general y podamos discutirlo en particular y poder agregar estos elementos. Hay otro tema también muy importante que tiene que ver con el bienestar laboral. El reconocer que hay una condición en particular en el ejercicio profesional docente que genera una prevalencia de cierto tipo de enfermedades. Hay un trabajo que estamos haciendo con el Ministerio del Trabajo precisamente en torno a ello y alinear además Ley Carin con el sector educativo, porque si bien es cierto algunas normas llegan, no todas esas normas llegan, también estamos generando sanciones a los equipos directivos y a los sostenedores cuando no actúan a tiempo aplicando protocolos. De hecho, hemos visto casos muy dramáticos como el que vivió la colega Catherine Yoma el año pasado, nada más, hace muy poquito tiempo, que se quitó la vida precisamente porque hubo situaciones que no se procesaron a tiempo ni bien por parte de los sostenedores en ese tiempo, en el municipio en particular, y que generó una sobre-revictimización, una situación de estrés, que generó deterioro de la salud mental y que terminó con ponerle fin a su vida, ¿no? Entonces, son algunos de los elementos que estamos trabajando y que hemos estado discutiendo precisamente con el magisterio. Este proyecto de ley, además, lo discutimos mucho
con el Colegio de Profesores, pero también con las organizaciones de asistentes de la educación, que tienen mucho que aportar en esto. Ministro Cataldo, usted esta semana estuvo en la Comisión de Educación del Senado porque, avanza la tramitación del proyecto de ley que modifica el sistema de admisión escolar, ¿no? Y que tiene que ver con el trabajo que hizo la mesa técnica, ¿no? Que entregó sus conclusiones. Y entonces lo que corresponde ahora es la introducción de las indicaciones para... Que ya se hizo. Que ya se hizo, ¿no? Para mejorar el sistema. ¿Cuánto de esas recomendaciones que le hizo la mesa técnica está incluido en estas indicaciones? Yo diría que una gran parte, ¿no? Hay un par de elementos que han sido cuestionados por parte de quienes, de algunos miembros de la mesa que más bien están situados más cerca de la oposición, por decirlo de una forma, y que claro, que quisieran que nosotros hubiésemos ido más allá en algunos asuntos. Por ejemplo, cuando se habla de la selección por mérito en liceos de alto desempeño académico, ellos hablaban del 80%, la verdad es que la recomendación es hasta un 8%, y la realidad es que hoy los que pueden seleccionar por mérito, bajo ciertas condiciones, lo hacen a un 30%. La propuesta legislativa que nosotros hicimos es un 60% por varias razones. Primero, porque la recomendación nos dice que es hasta un 80%, no nos obliga a un 80%, no nos dice que debe ser un 80%, pero más importante es que la evidencia indica que no hay una diferencia sustantiva en pasar de 60 a 80% de selección por mérito, ¿no? Y en segundo lugar, porque hay dos mociones parlamentarias que son las que sirvieron de base para esto, que es una presentada por la senadora Yanna Proboste y la otra presentada por los senadores de oposición, y ambas propuestas hablan del 60%, por lo tanto, no sé si hay una controversia real. Yo creo que hay la intención de maximizar políticamente los efectos de la primera etapa de la discusión para poder correr el cerco, ¿no? Pero yo creo que esto está abierto a la discusión, para eso está la presentación de esta norma, los senadores van a tener que tomar sus decisiones, evidentemente, y la otra tiene que ver con la selección en todo el sistema del 5% como una posibilidad para cada escuela. La verdad es que ese elemento lo discutimos harto, lo analizamos bastante, no sé si va a tener los efectos deseables en un sistema que lo que busca es que precisamente no tenga selección arbitraria, porque eso se resguarda tanto por las conclusiones de la mesa como por lo que nosotros queremos hacer como ejecutivo, toda vez que además cuando todo es excelencia, nada es excelencia. No todos los establecimientos educativos van a tener ese sello, ¿no? Hay algunos que tienen otro tipo de sellos, como los artísticos, deportivos, hay algunos que van a tener resultados de excelencia y otros que no van a tener resultados de excelencia, por lo tanto no podemos tampoco expandir una idea de excelencia que en realidad no va a llegar a todos los lugares de la misma forma, porque nunca ha sido así, porque además la excelencia también tiene una distribución normal, ¿no? La típica campanita de Gauss, ¿no? Como un sombrerito. Entonces, efectivamente, hay algunas decisiones que se han puesto en la prensa como controversiales, la verdad es que están dentro del marco de las recomendaciones del Consejo, y lo que hemos hecho es tratar de buscar un camino equilibrado, porque lo otro es simplemente decir que no estamos de acuerdo con el sistema de admisión y echarlo abajo. Y creo que esos no son los términos de referencia del debate que estamos dando. Ahora, eso no es para nada el término de referencia de la mesa de trabajo, que inicialmente, por eso lo digo, digamos, dijo que ellos consideran que este sistema era adecuado, pero que había que hacerle algunas modificaciones. Ahora, en esas modificaciones que propone, usted nos, digamos, dice que el Ministerio acogió buena parte, pero algunas no. Ese 5% de selección general lo dejó fuera. Que yo diría que es la única, que de las medidas que se propusieron, que no consideramos en el paquete de indicaciones. Todas las demás sí, por ejemplo, cuando se habla del papel de la familia, nosotros valoramos mucho eso y por eso es que decimos que tiene que haber jornada abierta para los establecimientos educacionales a nivel sostenedor, para que las familias conozcan los proyectos educativos, etcétera. Entonces se generan medidas para que eso se fortalezca. Luego uno podrá estar más o menos de acuerdo con la medida propuesta y es para eso el debate legislativo, que es un poco lo que dijo el presidente de la comisión hace unos días atrás, Gustavo Sangüesa, que planteaba precisamente que él consideraba que los apoderados tenían que firmar un compromiso de adhesión al proyecto educativo. Bueno, es otra forma de verlo, pero no es que no esté la propuesta está abordada de una forma que obviamente tenemos que discutir, y eso es lo más parecido a la democracia y es lo más parecido a la tarea que le corresponde en este caso al Parlamento, ¿no? O sea, si esto se aprobara así con las indicaciones que está presentando el Ejecutivo, ¿usted consideraría que tiene un cambio importante el sistema? Naturalmente, o sea, solo en el tema más controversial a nivel nacional, como es el tema de la excelencia, estaríamos aumentando y generando además criterios claros
de qué es lo que se va a considerar como establecimiento de excelencia, y en segundo lugar estamos duplicando la cantidad de estudiantes que van a poder ingresar por selección por mérito, selección, ¿no? claro. Se está incluyendo Sí, un claro, porcentaje de selección. que quien quiera decir que no es algo sustantivo, la verdad es que miente o simplemente quiere torcer la realidad. Es un avance significativo. Otra cosa es si estamos más o menos de acuerdo en aquello. Pero lo que hizo el Ejecutivo fue tomar en consideración, tal como nos comprometimos, a las recomendaciones de la mesa técnica, que obvio plantea propuestas, algunas de ellas son unánimes, otras son parciales, es decir, no tuvieron la adhesión de todos los consejeros, y además muchas de ellas no son definiciones grabadas en piedra, sino que son rangos de decisiones, ¿no? Como por ejemplo esto de hasta un 80% de selección por mérito. No te señala que debe ser un 80%. Ministro, entonces, eso es una sí, falacia, ¿no? le quiero plantear un último tema que también conocimos hace algunos días. La encuesta nacional de actividad física señala que solo 2 de cada 10 niños son activos o parcialmente activos en el contexto escolar. Este es un dato complicado, tiene que ver con la salud de los niños y de las personas al futuro. Y además hay una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que no estamos cumpliendo ni a nivel de niños ni a nivel de adultos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo le escuché por ahí una declaración sobre un plan para aumentar la cantidad de horas en el ramo de educación física. ¿Eso va a ocurrir? Sí. Bueno, yo espero que ocurra, porque las decisiones sobre el plan de estudio y el currículum no son decisiones arbitrarias del ministerio. Pero vamos un poco más atrás. Efectivamente, tuvimos el resultado de esta encuesta. Yo quiero agradecer al ministro Jaime Pizarro y a la ministra Jimena Aguilera, con quienes hemos estado trabajando en estos temas de manera bien articulada, a través de los ministerios y también de los organismos que están vinculados a nuestros respectivos ministerios. En el caso, por ejemplo, nuestro, a través de Junaep, que construye además anualmente la encuesta nutricional, ¿no? Que nos dice cuál es el mapa nutricional de nuestros niños y niñas, que de hecho fue un antecedente a este que entregó el Ministerio del Deporte, ¿no? Donde nos dijo que los niños están entrando más obesos al sistema educativo, ¿no? Con sobrepeso y con obesidad. Luego bajan, pero efectivamente el problema ya está en el origen. Entonces, esto está vinculado, porque al hecho de que los niños hacen poca actividad física, tal como nos indica la encuesta del Ministerio del Deporte, también los niños están llegando con malos hábitos alimenticios desde su hogar. Entonces, hay primero una primera conclusión que tiene que ver con el rol de la familia en el ejercicio de una vida sana, de una vida saludable, que, ojo, no solamente afecta la salud física, sino también la salud mental de las personas. En segundo lugar, y esto ya lo veníamos trabajando con el ministro Pizarro, de hecho, hay un proyecto de ley que decidimos auspiciar como ejecutivo, que es el de las 60 minutos al inicio de la jornada escolar para actividad física. Eso es algo que está avanzando, este es un trabajo que estamos haciendo en conjunto, deporte, salud y educación. Y por otro lado, como Ministerio de Educación, estamos trabajando, de hecho ya estamos discutiendo con el Consejo Nacional de Educación la modificación a las bases curriculares y también al plan de estudio. Y una de las cosas que traemos como nuevo es que vamos a aumentar las horas de educación física desde quinto básico en adelante a 4 horas. Recordemos que hace unos años atrás se retrocedió en las horas de educación física y creemos nosotros que es necesario dar el paso adelante en el sentido de recuperar la cantidad de horas que los niños y niñas desarrollan de educación física, pero no basta con eso. Acá hay que construir nuevos hábitos y sobre todo un llamado a la familia a ponerle atención a la alimentación y también a promover la actividad física de los niños y niñas, que no significa necesariamente hacer un deporte de alto rendimiento o buscar ser futbolista. Tiene que ver simplemente con desarrollar actividad física, ir a un parque, jugar, correr, saltar. Y ahí hay un tema también con el uso de los celulares, que es algo que también queremos retomar como Ministerio de Educación prontamente. Lo conversamos con el senador Sangüesa para retomar la discusión del proyecto de ley, porque muchas veces los niños en los patios, en los recreos, en vez de jugar, que es lo que hacía uno saltaba la cuerda, jugaba a la pinta, jugaba a fútbol, hacía muchas cosas. En los recreos hoy día se sientan a mirar el celular, a sacarse fotos, a publicar cosas en redes sociales, ¿no? Entonces, ahí hay un tema también que tenemos que abordar. Ministro, ¿y qué otros cambios curriculares podrían incluirse ahí? ¿En materia de educación física o en otro, en general? Ah, bueno. Sí, mira, estamos haciendo varias innovaciones. Por un lado, estamos haciendo un ajuste estructural a los objetivos de aprendizaje. Nuestro currículum es muy pormenorizado, hay muchos objetivos de aprendizaje, entonces estamos tratando de nuclearizar esos objetivos, agrupando e integrando de manera más transversal los objetivos de aprendizaje, haciendo colaborar más a las asignaturas, haciendo mucho más eficiente entonces la gestión curricular. Estamos tomando decisiones de plan de estudio, por ejemplo, como que ninguna asignatura va a tener
medias horas, porque hoy día tú sabes que en el currículum tenemos algunas asignaturas con media hora, lo que es bien es inviable, porque en que uno llega a la sala de clase, pasa lista, se te acabó la hora de clase que tenías, ¿no? Es La media poco hora. efectivo, sí. Entonces, es poco efectivo, entonces no es real. Entonces ninguna asignatura va a tener menos de, o sea, va a tener media hora, horas parciales, ¿no? Estamos estableciendo también mejoras en el currículum en lenguaje, matemática, para poder hacerlo mucho más preciso y eficiente respecto a los conocimientos actuales. Estamos introduciendo mucho más temas en materia de formación ciudadana y convivencia social en el área de historia, ciencias sociales. Mira, hay varios ajustes bien largos, bien pormenorizado el trabajo que se ha hecho. Llevamos 2 años trabajando en esto. Hicimos un congreso pedagógico curricular que agrupó a más de 800.000 personas en distintas comunidades educativas a lo largo del país. Eso es algo inédito, a partir de lo cual construimos parte importante de esta nueva propuesta curricular que está en plena discusión hoy día en el Consejo Nacional de Educación. Bien, ministro Nicolás Cataldo, ministro de Educación, le damos las gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Sonar. Muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente, saludos. Que tenga buen día. 7:53.